Buenos días, soy el doctor Alexis Gómez. El día de hoy hablaremos sobre la inducción del trabajo de parto. Para hacer esta presentación, los tutores fueron el doctor Eduardo Oliva y el doctor Martín del Río. A modo de resumen, hablaremos acerca de algunas generalidades de inducción, el proceso de maduración cervical. También tocaremos algunos puntos con respecto al protocolo local de inducción. Y aparte hacemos una revisión de la evidencia con respecto sobre las nuevas tendencias con el tema de la inducción. Ya, entonces a modo introductorio, la inducción es un proceso que nosotros indicamos cuando queremos hacer la finalización del embarazo. Y esto también tenemos la indicación cuando los beneficios para la madre, el feto, ambos van a superar los beneficios de continuar con el embarazo. Entonces, si el cuello uterino es desfavorable, generalmente nosotros debemos emplear un proceso de maduración cervical antes de iniciar la inducción para poder acortar el tiempo de administración de la oxitocina y maximizar las posibilidades de un parto vaginal. En cuanto al proceso de maduración cervical, tenemos el concepto de preinducción, que se usa como un sinónimo de la maduración. Cuando tenemos estos cuellos uterinos que son desfavorables, entonces la maduración cervical lo que va a hacer es hacer que el cuello uterino se ablande, se acorte, se borre y se dilate. Entonces, recordar que el cuello uterino prácticamente está compuesto por un 70% de colágeno, ya de tejido conectivo, el cual está también organizado con elastinas, proteoglicanos y músculo liso, que al final del embarazo, por procesos que no se conocen muy bien, pero se sabe que tienen relación tanto con factores maternos, con tantos factores ovulares, tantos factores fetales, que hacen que haya un desbalance o un cambio en el equilibrio hormonal. Esto va a producir liberación de prostaglandina de manera endógena. Al mismo tiempo, va a haber un desplazamiento de los neutrófilos y los macrófagos para producir una reabsorción del cuello uterino, lo que provoca prácticamente una destrucción cervical y que el cuello se acorte y se dilate. Entonces, si tenemos un cuello uterino desfavorable, el objetivo es provocar la maduración cervical, y para esto tenemos diferentes métodos, tanto farmacológicos, mecánicos, como otros que también se han estudiado. Dentro de los farmacológicos tenemos los análogos de las prostaglandinas, el misoprostol, la dinoprostona, y también otro medicamento, la mifepristona. En cuanto a los mecánicos, tenemos la sonda Foley intrauterina, el balón de Cook o el de doble balón, y los hidratadores higroscópicos. En cuanto a otros, también están el coito, la estimulación de los pezones y la acupuntura, que no han sido muy bien estudiados como para poder recomendarlo. Para poder evaluar el éxito de la maduración cervical, o si es que requerimos hacer una maduración cervical, tenemos un score que es bien conocido, que es el score de Bishop, el cual evalúa 5 parámetros en el original, y en el simplificado tenemos que evaluar 3 parámetros, que son la dilatación, el borramiento y la estación fetal, o sea, qué tan apoyada está la cabeza. Y es el cual nosotros usamos, que es el score de Bishop simplificado. Entonces, en caso de que tengamos un score de Bishop simplificado menor o igual a 5, decimos que el cuello uterino es desfavorable, por lo tanto requiere un método de maduración cervical para poder iniciar la inducción del parto. Entonces, en base a lo anterior, en el protocolo local de inducción del trabajo parto, en este se muestran las indicaciones de inducción, así también como las contraindicaciones, define los métodos de inducción, define los tiempos en los cuales nosotros debemos hacer la inducción y el procedimiento descrito. Voy a tocar algunos puntos del protocolo, ¿ya? En el cual los criterios de indicación de inducción con catéter endocervical, en el protocolo refiere toda gestante con indicación de inducción del trabajo parto que presenta un índice de Bishop simplificado menor o igual a 5. Esto es textual del protocolo. En cuanto al procedimiento, tenemos que se debe instalar una sonda Foley calibre 16 French a través del canal cervical y se debe llenar con 30 cc de solución. Se debe fijar a tensión en el muslo de la gestante. A las 12 horas posterior a la instalación, nosotros debemos evaluar el catéter
y si posterior a las 12 horas el cuello es desfavorable, debemos continuar 12 horas más con la sonda puesta, hasta completar 24 horas desde su instalación. Y podemos decir que hay un fracaso de la inducción con balón cuando no logramos las condiciones cervicales óptimas para el uso de oxitocina después de 24 horas del balón, ¿ya? En caso de que haya un fracaso de la inducción con balón, debemos pasar al segundo método de inducción, que es la dinoprostona, que son 10 miligramos endovaginal, los cuales se dejan a la paciente 12 horas. Debemos, igual como con la sonda Foley, volver a evaluar el cuello, a ver si se produjeron cambios o modificaciones cervicales. En caso de que no, seguir 12 horas más con la dinoprostona hasta completar 24 horas. Y se determina que hay una inducción fracasada cuando después de 24 horas con la dinoprostona no se logran las modificaciones cervicales que se esperan, o sea que hay un cuello uterino favorable para iniciar la oxitocina. En base a estos puntos es que se hizo una revisión de la evidencia en donde se buscaron diferentes papers, tanto revisiones, tanto guías clínicas como revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, también ensayos clínicos aleatorizados y revisiones de expertos para poder responder a cuáles son las mejores intervenciones que nosotros podríamos hacer con respecto a este tema. En cuanto al primer paper expuesto a una revisión de expertos de la inducción del parto, que es como la evaluación de la evidencia, publicado en 2020, en el cual describe todos los métodos y todas las formas de cómo nosotros podemos hacer la inducción. Entonces, en cuanto a los métodos mecánicos para la maduración cervical, ellos exponen, o los autores exponen, que la sonda Foley presenta un menor riesgo de hiperestimulación uterina con respecto a otros métodos, ¿cierto? Y exponen que los volúmenes entre 60 y 80 ml reducirían el tiempo desde la inducción hasta el parto, versus volúmenes de 30 ml. Y esto en base a un metaanálisis que se hizo de 7 ensayos clínicos aleatorizados con un N de 1.400 mujeres aproximadamente. En cuanto al catéter de doble globo, la sonda de Cook, no reducen el tiempo hasta el parto, por lo tanto los autores no lo recomiendan porque aparte de esto presenta mayor dolor y mayor molestia para la paciente. Entonces si tenemos los dos, lo más recomendado es usar la sonda Foley. En cuanto a la maniobra de traccionar la sonda y adherirla al muslo, esto presenta un menor tiempo hasta la expulsión de la sonda y no tiene efecto sí, hasta el tiempo final del parto, pero sí ellos recomiendan este procedimiento de realizar. Y algo que llama la atención también es que ellos exponen que retirar la sonda Foley a las 12 horas e iniciar la oxitocina de inmediato se asocia con tiempos más cortos hasta el parto en comparación con esperar 24 horas con la sonda Foley. En cuanto a los métodos farmacológicos para la maduración, tenemos que los autores recomiendan el misoprostol a dosis orales bajas de 25 microgramos cada 2 a 4 horas o 50 microgramos cada 4 a 6 horas, debido a que tiene menos riesgo de parto por cesárea o parto vaginal fallido en 24 horas, tenemos menos riesgo de hiperestimulación uterina en comparación con el misoprostol vaginal o la dinoprostona. Y también menciona que altas dosis de misoprostol vaginal oral, o sea, mayores de 50 microgramos, incrementan el riesgo de hiperestimulación uterina, por lo tanto, no serían recomendados. Y el misoprostol estaría contraindicado cuando tenemos una dinámica uterina mayor a 3 en 10 minutos o una cicatriz uterina previa. Continuando con los métodos farmacológicos, en cuanto a la dinoprostona, ellos al ser un medicamento de mayor costo, con un mayor riesgo de hiperestimulación uterina versus la oxitocina y versus la sonda Foley y el misoprostol oral, y con mayor tasas de falla de parto dentro de las 24 horas en comparación con la sonda o el misoprostol, no recomiendan el uso de este medicamento cuando otros métodos están disponibles. Y la mifepristona no hay suficiente evidencia como para poder recomendarla en la inducción del parto. En cuanto a la combinación de métodos para la inducción,
se ha estudiado la sonda Foley con el misoprostol en conjunto y se ha establecido que tiene menos tiempo al parto, desde el inicio de la inducción hasta el parto, y menos riesgo de hiperestimulación. No disminuyendo la incidencia de cesárea. Esto con un metaanálisis que se hizo con 15 ensayos clínicos aleatorizados con un N de aproximadamente 2.500 mujeres. Y en cuanto a la sonda Foley con la oxitocina, este reduce el tiempo desde la inducción al parto, al igual que el método combinado anterior, tampoco reduciría el riesgo de cesárea. Lo que sí, los autores recomiendan el uso de los métodos combinados para hacer la inducción del parto, y aparte de eso mencionan que como la oxitocina es un medicamento que se pasa por VIC, que hay que estar pendiente de la dosis de la administración, recomiendan el misoprostol solamente por esa observación. Además de esto, ellos plantean un algoritmo para las mujeres con dilatación menor a 3 centímetros, en donde mencionan que, no sé, muy claro, pero yo se lo que en un primer paso, antes de introducir la sonda, deberíamos hacer divulsión de membrana, que eso está demostrado que aumenta la probabilidad de tener un parto vaginal espontáneo. Por lo tanto, antes de introducir la sonda, deberíamos hacer este procedimiento, siempre y cuando sea factible hacer. Posterior a eso, introducir la sonda Foley y llenar de 60 a 80 ml de solución durante 12 horas. De manera paralela, si no tenemos contraindicación del misoprostol, indicar el misoprostol vía oral 25 microgramos cada 2 a 4 horas o 50 cada 4 a 6 horas. Y en el caso de que tengamos contraindicación de usar misoprostol, iniciamos infusión de oxitocina. Posterior a eso, al cabo de 12 horas, retiramos la sonda Foley, si esta no se cayó de manera espontánea, y en el caso de que tengamos la oxitocina iniciada, continuamos con la oxitocina, si no la hemos iniciado, iniciarla en ese momento. Y la profilaxia streptococo también. Y aparte de eso, recomiendan realizar amniotomía siempre y cuando sea factible y segura, con de 3 a 5 centímetros de dilatación. Y no debemos realizar cesárea antes de 15 horas de la oxitocina más amniotomía, o de cumplir un total de 24 horas con oxitocina. En cuanto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a este tema, hay una guía clínica del 2011 en donde hacen referencia a la inducción del parto, la cual se actualizó el 2022, y la actualización de esta guía, ellos recomiendan el catéter de un globo o la sonda Foley tradicional para iniciar la inducción del parto, y aparte, la otra recomendación es que la combinación de métodos del catéter más la oxitocina van a reducir el tiempo desde la inducción al parto, por lo tanto ellos recomiendan iniciar inducción con balón más oxitocina al mismo tiempo. Y la prostaglandina de elección que ellos también mencionan ya en la guía del 2011 es el misoprostol oral. Siguiendo con la revisión, acá se presenta una revisión sistemática con un metaanálisis en donde se evalúan los volúmenes mayores de llenado de la sonda Foley. En cuanto a la metodología, fueron 7 ensayos clínicos aleatorizados con un N de 1.400 mujeres. Se identificaron como relevantes de todos los estudios que habían. Todos los estudios incluyeron gestaciones única término, presentación cefálica con membrana íntegra. 3 ECA usaron llenado con 80 ml y 4 usaron llenado de 60 ml, y todos estos los compararon con el grupo de 30 ml. Y los globos fueron retirados después de 12 en algunos estudios, de 12 horas, después de 24 horas en otros estudios, o cuando fue la expulsión espontánea. Y aquí se presenta el forest plot, en donde se observa que si hay como que hay una diferencia significativa o estadísticamente significativa a favor de incrementar los volúmenes de llenado de la sonda Foley, lo cual reduciría el tiempo desde el inicio de la inducción hasta el parto. Entonces, como resultado, ellos plantean que volúmenes más grandes tienen menos tiempo desde el inicio de la inducción hasta el parto, que volúmenes de 60 ml disminuyen el tiempo en casi 4 horas, y los volúmenes mayores no tienen una disminución significativa en las multíparas. Acá se presenta un ensayo clínico aleatorizado
en donde se quiere determinar si el tiempo máximo de maduración cervical con la sonda, ya sea con 12 horas o con 24 horas, influye en la eficacia de este método, y aparte de esto lo comparan con una prostaglandina vaginal. Entonces, cuanto a la metodología que usaron, son 397 mujeres italianas de gestación única, cefálica, con bichos menores a 6, membrana íntegra y la gestacional mayor a 34 semanas. Estas pacientes se clasificaron en 3 grupos. En el grupo 1 había la intervención de una sonda Foley de 18 en canal, llenada con 50 ml de solución, que se mantuvo por 24 horas. En el grupo 2, las mismas características, pero se mantuvo por 12 horas. Y en el grupo 3, el inserto vaginal de dinoprostona por 24 horas. Y ellos concluyen que en el grupo que se mantuvo la sonda Foley por 12 horas, más mujeres lograron parto vaginal en 24 horas en comparación con mantener la sonda más tiempo. Y esto también es muy relevante, que no aumenta el riesgo de inducción fallida o de cesárea. Acá se expone otro ensayo clínico aleatorizado que se realizó en China en el 2015, el cual quería estudiar los volúmenes óptimos de llenado de la sonda, y aparte de eso el tiempo de la maduración cervical, o cuánto tiempo mantener la sonda. Para la metodología se hizo el ensayo con 504 mujeres con un embarazo único a término, presentación cefálica, con membrana íntegra, con bicho menor a 6, y se excluyeron mujeres con sospecha de infección vaginal, con sangrado anteparto, con muerte fetal intrauterina, placenta previa o cualquier otra indicación o contraindicación, de parto. Estas mujeres se aleatorizaron al azar en 4 grupos. En el primer grupo se hacía la intervención con sonda Foley de 16 French con 30 ml de solución de llenado durante 12 horas. El grupo 2, 30 ml durante 24 horas. El grupo 3 con 80 ml durante 12 horas. Y el grupo 4 con 80 ml durante 24 horas. Se retiró el balón cuando se produjo la expulsión de manera espontánea, cuando se rompieron las membranas, cuando entraron en fase activa, también cuando vieron estados fetales no tranquilizadores, y una vez que alcanzaron fase activa, se realizaba amniotomía y se le iniciaba de inmediato oxitocina. Entonces, en este ensayo es un poco más homogénea la muestra, porque después del término de sacar el balón, en todas las pacientes se hizo lo mismo. No como en otros estudios que eran un poco más heterogéneos, porque después de retirar el balón, algunos iniciaban oxitocina con ciertas dosis, otros no iniciaban oxitocina, otros rompían membrana. En este caso de este estudio, que se menciona harto en las revisiones o en las recomendaciones de expertos, tiene esa particularidad de que todos se hicieron de la misma manera. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, en el grupo que se utilizó la sonda Foley por 12 horas, lograron más partos vaginales en 24 horas o con mayor proporción versus mantenerla por más tiempo. Esto fue un 50,4% frente a un 28,5%, con un resultado estadísticamente significativo. Aparte de esto, tenemos tiempos más cortos desde la maduración hasta el parto, lo que sí, mayores tasas, no hubo relación o no hubo una relación estadísticamente significativa con el volumen de llenado. Eso ellos no lo pudieron establecer, pero sí se establecía en estudios anteriores que mencioné. Acá tenemos otras recomendaciones en donde se hace una revisión de las mejores prácticas para la inducción del parto. Es una revisión de los métodos que se publicó el 2022, en donde ellos comentan o mencionan que la divulsión de membrana aumenta altamente las probabilidades de inicio de un parto espontáneo, por lo tanto recomiendan, como comenté anteriormente, realizarlo en todos los casos. Que la sonda Foley de un globo versus la de 2 globos es una intervención similar. Recomiendan el balón único por ser más costo efectivo, o sea, es más barato, y aparte porque me genera menos molestia en las pacientes. También hacen mención que el balón de doble globo se podría incluso retirar antes de las 12 horas, teniendo un efecto similar a las 12 horas. Como a mencionar, en los papers o los documentos de estas revisiones que se hicieron, había otra revisión del 2022 en la cual habla de la inducción en la paciente con obesidad con IMC mayor a 40, que ese no lo incluía acá, pero igual
llama la atención o sería importante mencionarlo, en donde las pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40, con cicatriz de cesárea previa, ellos no recomiendan iniciar inducción debido a la alta tasa o la alta probabilidad que tienen de hacer un fallo y después terminar operando a esta paciente de una manera urgente. En cambio, ellos recomiendan hacer una cesárea programada derechamente antes de hacer la inducción. E incluso si la paciente tiene indicación de inducción y no es cesarizada anterior, con obesidad, con un IMC mayor a 40, también ellos recomiendan realizar una cesárea programada en vez de realizar una inducción, debido a que las pacientes con obesidad mórbida tienen mayor probabilidad de generar falla en la inducción debido a las dosis de los medicamentos y de la vía de absorción, de la biodisponibilidad. Hay muchos factores que los cuales no se tiene claridad de cómo actúan tampoco. Por lo tanto, ellos en vez de esperar a que haya un fracaso en la inducción en este grupo de pacientes, recomiendan de entrada hacer una cesárea programada. Como último paper revisado, el up-to-date, hay un resumen de todo lo anterior, como todo sintetizado, que se actualizó ahora en diciembre del 2022, de los métodos de preinducción o de maduración cervical, en donde ellos plantean también, de base a toda esta evidencia, que la sonda con doble globo no tiene beneficios sobre la de un globo, que volumen entre 60 y 80 ml frente a los de 30, tendrían tiempo más corto desde la inducción hasta el parto. Mantener la tensión disminuye el tiempo entre el inicio de la inducción hasta la expulsión del balón. Dejar que la sonda se extruya sola, o si no, retirarla en un tiempo de 12 horas, si es que, o sea, ellos mencionan que no hay una contraindicación absoluta para mantenerla por 24 horas, pero lo más recomendado sería mantenerla solo por 12 horas. Y también mencionan que ensayos aleatorizados muestran que la sonda e inicio de la oxitocina resulta en más partos vaginales que esperar las 24 horas. También hacen mención del tiempo de menos de 12 horas, pero esto para las sondas de doble globo, que hay ensayos que informan que incluso retirándola en 6 horas, no aumentaríamos el riesgo de cesárea. Y la dinoprostona vía vaginal de liberación prolongada, dejarla hasta que comience la fase activa o durante un máximo de tiempo de 12 horas. En base a toda la evidencia anteriormente mostrada y recolectadas, que con los doctores hicimos una propuesta para hacer una modificación en cuanto al protocolo local, con el objetivo de disminuir la estancia hospitalaria de las pacientes, debido a que si mantenemos, la inducción actualmente, prácticamente las pacientes están más de 2 días, 3 días hospitalizadas. En cambio, si es que hacemos las modificaciones en base a la evidencia, disminuiríamos prácticamente en más de un día el tiempo de hospitalización y la resolución de estas pacientes. Mejorando de manera implícita o asociada también la satisfacción usuaria, debido a la menor estancia hospitalaria y las menores intervenciones que se le realizarían a la paciente. Que al final de cuentas, después de que termina la inducción, las pacientes terminan cansadas, terminan multitractadas, entonces al final es un proceso que de todas maneras es agotado. Entonces, la propuesta que se realiza es que la inducción para cuellos desfavorables con bichos menores o iguales a 5, realizar en todas de manera sistemática la divulsión de membrana, siempre y cuando sea posible hacerlo. Introducir sonda Foley de 16 French llenándola con 60 ml de solución con agua bidestilada, dejar adherida al muslo de la paciente, reevaluar a las 12 horas. En caso de que el cuello uterino sea favorable, continuar con amniotomía en preparto y el inicio de la oxitocina. En caso de que el cuello uterino sea desfavorable, continuar con la dinoprostona y reevaluar en las 12 horas. Luego de completar el tiempo con la dinoprostona, trasladar a preparto para continuar con amniotomía y la oxitocina. Se pensó en mantener los métodos separados, no iniciar de manera conjunta por también la capacidad que tenemos en preparto de recibir a las pacientes que se les debe realizar inducción. Entonces, por lo mismo, pero sí, con esta intervención disminuiríamos el tiempo prácticamente en un día desde el inicio de la inducción hasta el parto, sin aumentar
según la evidencia, el riesgo de parto por cesárea o parto vaginal fallido después del término de la inducción. Eso sería la presentación. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna consulta? Bueno, la presentación. La idea era un poco de hacer esa propuesta de cambiar, de tratar de modificar un poco el protocolo basándose en la evidencia. Que hay una sensación de que, de que las pacientes 2 días hospitalizadas terminan agotadas, ya todas terminan viendo la cesárea antes de poder seguir el protocolo, después lo algo que hicimos. Entonces, la idea era que discutirlo con otros presidentes y con los delados más que nada, que son los principales involucrados. Y claro, y teníamos una propuesta también como de los tiempos para montar las inducciones para que no sea tan desordenado. Que, por ejemplo, que las inducciones partan entre las 6 y 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana, no más allá. Y después de la noche también pueden partir otro grupo, las pacientes que llegan al mediodía o que ingresan más tarde en la cama. Hay un grupo que también podría partir a las 7 o 9 de la noche, que al final son 12 horas de cada método. No va a desordenar tanto el sistema. Y bueno, yo lo conversé con la Claudia Bravo también, y dijo que se puede ver el aro aceptada y todo, estamos de acuerdo que se podría hacer la prueba nomás, que vemos que empieza a colapsar parto o aumentar la referencia necesaria, no echamos fotos. El tema de los balones también que habría que probar y ver que hay balones que aguantan estos volúmenes, porque no lo hacemos con los volúmenes habituales. Pero ese es un tema que también lo habíamos hablado hace tiempo con la Joana, y habían balones que eran más resistentes. Pero habría que hacer esta prueba de nuevo o solicitar balones más resistentes. No, no, claro, no se mencionan de marcas comerciales de la sonda, solamente mencionan los lúmenes, los tamaños de 16 French o de 18, pero no una marca en específico. Lo importante de la propuesta es el objetivo. El objetivo planteado es disminuir la estadía de la paciente, nada más. No es necesario. Exactamente ningún cambio. Ese es el tiempo que la paciente va a permanecer en el hospital. Lo segundo, no ocupar menos de 60, ocupar 30 no tiene ningún sentido. Si está demostrado que 60 es lo que sirve, con 30 tiene los mismos resultados que tiene ahora por el mismo tiempo. Entonces tampoco tenemos que explicar. Y la duda que queda es cuán útil sería mantener la dinofectona, de todos los trabajos demuestran que efectivamente su éxito en relación al uso del misoprostol es insuficiente. Nuestro problema está desde el punto de vista de la industria de salud pública. La salud pública no acepta el misoprostol como medicamento para inducción. Usamos por uso de costumbre, la Sociedad Chilena de Ginecología lo avala, pero no hay ningún documento oficial. La industria de salud pública dice que se puede ocupar el misoprostol como inductor del parto en el paciente con feto-virus. Entonces requeríamos que el hospital o la especialidad pusiera su alta y amplia espalda para respaldar esta toma de decisión si usamos un misoprostol o si usando la dinofectona que es más cara y que no tiene tan buenos. Nos han entregado suficiente información del fabricante para ese tipo de. Veamos la tabla para semana.
Me preguntaron si aceptan los 60 ml. Estamos todo el valor. Lo acepto. Yo Y he hecho. La sonda dice 10 ml. Ya que le pongan 30 o Nosotros 40. incluso con 40. Estamos Pero con cuidado porque los balones con El distintos otro dijo hasta la volúmenes. presión ancho. Sistemáticamente sobre incluso todo el 40 balón lleno, se rompió. porque ya se ha madurado el cuello. La mayoría de inmediato, yo Está una arreglado. hora, 2 horas. No, hagamos la prueba, hagámosla afuera. Eso no lo Se hacemos. escucha muy mal, se escucha muy mal. Eso de los 60. De hecho, cuando uno coloca en Santa Foli, Segundo, actualmente, me parece extraño, desde el punto de vista de análisis, que el balón, por la mitad del tiempo que lo usamos, va a lograr igual, o según la literatura, más efectividad usando los 12 horas que 24. Tercero, me parece que si acortamos los tiempos estandarizados de usar los métodos de estimulación y damos por fracasado el método en menos tiempo, nuestra tasa de cesárea indicada por el fracaso del método va a aumentar. Por supuesto, una idea que hay que probar, pero no se me ocurre cómo. Esperando menos, hoy día que estamos esperando 24 horas y fracasa, ¿cómo va a fracasar menos que esperamos la misma? Mira, son de 20 minutos. Igual tiene sentido que 12 horas, yo también he visto el mismo funcionamiento, pero si el balón está ahí, de las 12 horas para adelante, el balón ya no está haciendo nada, que carga habitualmente. Perdona, los trabajos que el doctor lo mencionan tanto para el balón como para la dinoprostona. No veo por qué la dinoprostona, la misma tableta, va a hacer más efecto en la mitad del tiempo. Así que yo creo que estandarizados no son 24 horas, los estandarizados no es un protocolo. Toda la evidencia, esto no tiene ninguna evidencia de basando que son 24 horas. Y la recomendación de todos los estudios. Mire, yo creo que el camino se está avanzando y lo vamos a poder hacer. Y la última cosa es que, pero se me asalta lo de los tiempos. La última cosa es con respecto a mi sector oral, donde desde hace ya mucho el Ministerio Norte lo usa. Pero nosotros no tenemos disponibilidad de 25 programas, porque la tableta es de 200 y al partirla en 4 queda más o menos de 50. Y volver a fraccionarla parece imposible. Así que no sé la limitante que habría para que. Y último, respecto a la consulta del doctor Leiva, que habitualmente el ISP aprueba medicamentos que son presentados por laboratorios para uso comercial en un área determinada. Los laboratorios que comercializan misoprostol en Chile no han presentado entre otras cosas porque lo tienen en dosis de 200 microgramos y está destinado, solicitado y aprobado para su uso en la úlcera gastroduodenal. Claro. Y para responder un poco al doctor Rodríguez, cuando uno ve los trabajos, uno se puede tentar a interpretarlos de manera diferente a como están diseñados. Es importante la lectura crítica de los trabajos. El trabajo dice que tú logras más partos en las primeras 24 horas, pero eso no dice de que si tú mantienes el tiempo no vas a lograr el mismo objetivo. Todos los trabajos dicen exactamente eso. Dicen que usted a las 24 horas va a tener más éxito en este grupo específico de pacientes. Y tal cual dice muy bien, no contraindican tenerlo más tiempo. Porque si tú no tienes más tiempo, vas a tener más partos. Esa es la lógica. Y así los trabajos de sí lo demuestran. Porque dice que tú vas a tener menos tiempo la paciente, pero va a tener más partos en esta primera mitad. Nada más. Eso es lo único que dice. Por eso insisto en que la propuesta está pensada solo y exclusivamente en disminuir la estadía del tiempo de las pacientes en el hospital. Menos tiempo hospitalario. Pero no quieres tener más éxitos desde el punto de vista de más partos normales, necesarios por lo tanto, o menos partos instrumentales, por esta propuesta. No está hecho más. Hay lo otro que en la
bueno adoptar o tratar de ser cierto grupo de pacientes, dado que el beneficio va a ser la reducción de la mortalidad. Por lo tanto, va a haber un aumento relativo de los pagos. Habría que dejar como una sala exclusiva de inducción en parto, como con varias camas. No, pero porque podrían ser Y el problema era la demanda por las camas de preparto, porque era poco probable que al tiempo tuviera valores con oxitocina y dinámica. Entonces, trabajar y no teníamos camas en preparto. No, porque demanda arriba también. los diarios. Ahora, sí, pero de esa la mitad va sobre el y las salas de preparto se ocupan además con pacientes de otro tipo de observación. Y en el parto Lo que pasa es que los trabajos que se presentaron son muy buenos, van orientados a una metodología de inducción. La revisión retrospectiva que hicimos con el estudio 8 años atrás, de las inducciones que se hacían acá, y revisando el tema, las inducciones son muy factoriales. Hasta, me refiero a lo siguiente, va a depender del índice de bicho, va a depender de las condiciones de la señora. El IMC es súper importante, IMC sobre 35 en este hospital, es bastante significativo. Tenían peores resultados de la inducción. Y lo otro, que es un tema súper importante, y de hecho en otros hospitales lo hacen, que después de las 5 de la tarde no hacen ninguna inducción. Ahora, por supuesto, lo que se inicia en la inducción después de las 5 de la tarde, las 24 horas se cumplen a las 5 de la tarde del día siguiente. Y a las 5 de la tarde es específica la inducción, va a significar una resalta. Y resalta o en inducción en preparto a las 5 de la tarde, va a significar que a las 1 de la mañana van a estar operando. ¿A qué me refiero? Otros hospitales han establecido que desde las 5 de la tarde no se hace ninguna inducción. ¿Por qué? Porque significa ese estrés de las 10, 11, 12 de la noche hasta la madrugada, y nadie va a estar preocupado y sobre. O sea, en el fondo, el análisis retrospectivo de estas inducciones, y los trabajos son súper importantes, es para ver qué es lo que se ha hecho acá, con qué volumen, y cuáles han sido los resultados. Y los resultados que se encontraron de que la edad materna no incluye, el índice de masa corporal y el bicho es significativo. Y tercero, esto hace la difusión, incluso la dilatación digital del cuello, impacta directamente con los resultados. Hay condiciones en las cuales este tipo de inducción con estas indicaciones van a tener un buen futuro. Entonces, definir esos criterios, de qué personas, qué pacientes van a ir a ese tipo de inducciones, es lo que se debe establecer. En el fondo, la inducción con valor, la inducción con mesotrol, tiene indicaciones específicas, y con oxitocina, tiene una indicación específica en determinados resultados. Eso es lo que quería definir, que si van a cambiar, tienen que definir y ver nuevamente los resultados retrospectivos de que cómo les ha ido en la maternidad. Y eso lo estamos haciendo para poder obtener. El tema de los horarios, igual lo hemos pensado, pero creo que van a ser pocas las pacientes que después de estar 2 horas con balón, 2 horas continuo, que fracasen inducción inmediatamente, porque ahí el proceso siguiente sería bajar la parte para hacer la RAM y estar poniendo el en el fondo la paciente que después de estos 2 meses tienen un bicho desfavorable igual que estos menos, a menos que el valor haya estado muy fuerte, la harina está mal administrada. Pero la mayoría de nuestros pacientes igual tienen un cuello que está permeado, que va a permitir hacer el procedimiento. En el fondo, después de que haya un parto, hay que bajar a parto con unas horas a prueba. Lo otro es el tema de las 12 horas de 24 comentaba de la inoprostona,
Me da la sensación que las personas en general, las que andan antes de las 12 horas ya están actuando, ya están funcionando. Y siento que es lo mismo que nos pasa con el ministro profesor. Cuando estamos un ministro profesor que le decíamos, cuando estamos, y con dos dosis ya no está funcionando, la probabilidad de que funcione con la tercera cuarta dosis, en verdad, es muy baja. Muy leve. Creo que una vez he puesto la cuarta dosis con fe, pero no sabemos que al final tendrá que sacar. Donde los medicamentos no necesariamente por estar más tiempo van a funcionar más. Pero no tenía pacientes que incluso puede ir a una persona ni a un es que este protocolo no lo nombra porque el ISP no nos deja, pero también existe la prueba de la posibilidad de pasar a nuestro profesor que estamos haciendo ahora. Doctores ISP, que no nos dejen. Estos 90 hospitales del país se usan misoprostol y no misoprostol, son escasos. Los hospitales que disponen de misoprostol. De hecho, en la región creo que somos el único lugar donde podrá confirmar o no, pero no es la mayoría de los hospitales. Una respuesta, Eduardo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el flujo que se va a seguir con la tasa? ¿División? ¿Valor? ¿División? ¿Valor? A las 12 horas se saca el calor, se pone el cuello, se le pone el persona, se esté favorable o situación avanzada. ¿Vino persona de partida? ¿En qué momento? A las 12 horas Después del valor. No se persona al inicio. más valor, pero perdón, si hay algunas que no van a valor y van a mí. Eso es que Eduardo está evaluando, pero no, pero que Estoy preguntando eso, o sea, ¿qué pacientes van a vino de partida? eso. ¿Qué pacientes van a? No deberían ninguna. Todos deberían pasar primeramente por televisión. Bueno, RTM. No, por tanto. Entonces, la pandemia no pueden. Eso no van a valor tampoco. No, eso hay que descubrir. Eso hay que definir cuáles son las pacientes que van a disminución, valor, qué pacientes van a vino de partida. El misoprostol es un medicamento que se usa, por lo tanto hay que usarlo, no hay que inhibirse respecto al problema que hay que ver cómo llegamos a la dosis ideal, ¿no? Cuánto fraccionamiento nos permite la tableta. Porque son existe una posibilidad, porque antes nosotros habíamos hecho, hablamos con una persona que todavía existía, que se llama fraccionadora, que trae farmacia. Y lo que hacen ellos es fraccionar y le pueden dar la dosis exacta del isoprostol que tú necesitas en un preparado que tienen el medio de transformar las tabletas de 50% en dosificaciones de 50 es un trabajo largo, o 25, lo que tú puedes fraccionar, pueden hacerlo y tienen la método de medir de que lo que te están dando es lo que tú estás haciendo. Bueno, Eso se puede hacer. Bueno, entonces el único camino sería cortar la sonda a 12. Va a seguir siendo lo mismo. no, estaríamos cambiando el volumen del valor. Ahí lo mismo. Bueno, que eso es lo que tenemos que ver, si existe alteración de la marca. Recuerdo que sobre el tema del valor se usaba con hilo colgando para los sujetos muertos o abortos retenidos como maniobra Kraus. Por lo tanto, no es tan innovador el tema, pero por lo tanto, si existían en esa época valores que se inflaban por los pacientes, hay que buscar. Bueno, ¿qué valor que marca aguanta una. ¿Qué valor es como? Antes se usaban volúmenes mucho más. Insinuó más que insinuó.
de hecho, he hecho hincapié ahora, y él cree que esto no mejora, excepto acortando el tiempo de espera de la ejecución de la paciente. Por lo tanto, creo que antes de modificar el protocolo con esto, deberíamos dar una vuelta a la indicación. La indicación es un tema que tenemos que revisar ahora. ¿Cuándo partir de indicación? Esto forma parte de otro tema que tenemos que revisar con el titular. Porque claramente hay indicaciones que no están ayudando a pero eso hay que dar una buena sistema. Pero acá, me imagino que el tema es para las pacientes que tienen soluciones como para hacer. Y un último punto respecto a aquello. Los pacientes que tienen una cicatriz necesaria. Los autores de la propuesta ponen que se va a modificar favorablemente el resultado paritario si apostamos el balón a 12 horas. Doctor, un valor que está ahí 12 horas, que esté 15, 20, 24, no necesariamente más por estar más tiempo, porque el balón está ahí quieto, no está haciendo nada. Claro, lo que se plantea que... La propuesta es que de las 12 horas y después pasar a otro método, no que 12 horas a estaciones ya esperando. Claro. Lo que podría mejorar Pasar a otro método. no es que hacer sistemáticamente la divulsión y de posterior a las 12 horas hacer la amniotomía. Eso es lo que demuestra que disminuye el tiempo. Entonces, no o sea, el balón después de las 12 horas también está demostrado que no mejora los resultados y que no aumentan el riesgo de tener parto por cesárea. Pero lo que se hace después de lo que se hace, de que se retira el balón, y lo que se hace previo, es lo que también influye. Creo que sería muy interesante si conseguimos los valores necesarios. Pero si los registros son reflejos de la realidad, lo que uno es una frecuencia, los registros anotados en las pistas, se le coloca el balón, se infla con 30, las que más inflan 40, no he visto con otros volúmenes. Y lo de la divulsión no lo he visto porque habitualmente pasa solo el catéter. Y lo que hay con mucha frecuencia son pacientes que entran en fase latente, que tienen un cuello permeable a 2 dedos, donde creo que un balón como el que estamos usando no sirve, y de hecho lo usan con mucha rapidez y le colocan rápidamente en una persona. Yo creo que ahí hay fronteras donde deberían definir si se usa eso. Por lo tanto, hay que revisar que a partir de buscar si existe el balón, como para llegar a 60, y revisar vaya de la indicación. Un comentario. Hay algunas pacientes que uno no puede recibir porque está incansable y tampoco puede lograr colocar el balón porque son más pesadas y uno ni siquiera al tanto puede lograr tocar el cuello o con dificultad no logra hacer. A esas pacientes les vamos a poner mismo. Sí, sí. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Claro, es que a esa paciente le Porque esa ponemos paciente lo que hacemos finalmente lo estamos a DIN. adina. Entonces, usted sabe Bueno, hay que definir combina cuáles son las que van a división y balón, cuáles son las que van a DIN. De una indicación que van a DIN que es la posición. Ahora, si se agrega estas pacientes que son inalcanzables y no se puede hacer división y yo, Benítez terminó. No, era con respecto a que hay unos trabajos interesantes cuando se hace el RAM precoz, cuando se hace membrana precoz, el resultado del parto es mucho más favorable. Obviamente va a depender de la condición. Hay un trabajo muy conocido y que mientras más precoz se haga el RAM, mejor el resultado. Nada más que comentar. Oye, perdona,
pero hay que tener un tema con la violencia doméstica a propósito del plan, porque hoy día cada vez más pacientes piden la menor intervención. De hecho, comenzábamos ayer de pacientes que no aceptan el segundo día de inmersión. Hay que tener precaución. Martín Rado es una vuelta al protocolo, lo asignamos para ver si es aplicable o no, y yo voy a ver si podemos seleccionar el mismo de una de las condiciones y se aparece el balón. Concepción. Se va a preguntar a la